Bueno, muy bien. Damos comienzo entonces la clase de hoy que va a referir a la temática de la revolución industrial. Vamos a continuar trabajando este tema que empezábamos la clase pasada y al que le queremos destinar entonces un tiempito especial porque sin duda algunas la revolución industrial constituyó un hito, o sea, un momento muy especial en la historia del trabajo, que como hito marca un antes y un después, claramente. A diferencia de otros hitos que hubo en el pasado y que estuvimos observando, por ejemplo, el pasaje del Paleolítico al Neolítico, en este caso la revolución industrial es un cambio muy importante ocurrido hace relativamente poco, mediados del siglo XVIII, y que ha alcanzado, vía procesos industrializadores, a prácticamente todo el mundo, o sea, los diversos países, algunos con más lentitud, otros con más velocidad, han incorporado el proceso industrializador de manera que en algún momento comenzaron entonces a instalarse las fábricas, el sistema fabril y por lo tanto a cambiar la fisonomía de nuestras ciudades, dando inicio a una relación de clases diferente, donde surge la clase operaria, la clase proletaria, o sea, una clase de trabajadores caracterizada fundamentalmente por vender su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción. Eso era, si bien era bastante común la relación asalarial en la antigüedad, nunca llegó a ser hegemónica como ocurre a partir de la revolución industrial, y además una hegemonía asalariada en un contexto muy definido de trabajo. Esto es el trabajo industrial, el trabajo en las fábricas, con una serie de consecuencias que generarían también cambios en el sistema de relaciones laborales, inaugurando un sistema de relaciones laborales que permanece, yo diría, en lo sustancial, prácticamente sin cambios o con cambios menores hasta el día de hoy. Por eso la importancia de dar cuenta de este fenómeno. Entonces, a ver, varias cosas sobre la revolución industrial. Primero, la revolución industrial en sí es un fenómeno que ocurre en un momento determinado y en un lugar determinado. Estamos hablando entonces de lo que ocurre en Inglaterra sobre mediados del siglo XVIII. Luego lo que ocurre en Francia, en los Países Bajos, en Alemania, en Estados Unidos, en la Unión Soviética, en nuestros países latinoamericanos y en el tercer mundo, en puridad deberíamos denominarle procesos industrializadores. Bien, entonces eso es el primer elemento, distinguir entre la revolución industrial y los procesos industrializadores. Lo segundo es que, como también comenzábamos a adelantar la clase pasada, conviene situar la revolución industrial en el marco de procesos profundos de cambio que venían ocurriendo en el sector rural desde hacía algunas décadas o incluso algún siglo antes del siglo XVIII. O sea, las profundas transformaciones generadas en el campo, en el sistema agrícola, también fueron caldo de cultivo para proyectar esas enormes transformaciones del mundo del trabajo que se generarían con la revolución industrial. Lo tercero, que la revolución industrial, como
menciona su nombre, hace hincapié en cómo la industria se instala de una manera bastante veloz, en este caso en Inglaterra, en Gran Bretaña, y luego va extendiéndose hacia los países más avanzados de Europa y luego hacia otros países muy importantes del mundo, caso Unión Soviética o Estados Unidos. Hace hincapié entonces en el fenómeno industrial, y por lo tanto reconociendo el aporte que el cambio tecnológico y que las nuevas tecnologías industriales estaban realizando y estaban operando en el mundo del trabajo. Sin embargo, esos cambios tecnológicos superan lo estrictamente fabril e industrial. Y, por ejemplo, tiene aplicación también en el sector minero. De hecho, es el sector minero el sector donde comienza a ensayarse la aplicación de algunas de las nuevas tecnologías. En una explicación algo determinista, pero que en última instancia nos sirve para ilustrar cómo las necesidades productivas iban apalancando el cambio tecnológico y viceversa. Podemos hacer mención a cómo estas tecnologías comienzan a operar en las minas de carbón. Y lo primero que tenemos que decir en ese sentido es que en el siglo XVIII comienza a haber escasez del carbón de leña. ¿Por qué? Por la tala indiscriminada de bosques, por los conflictos bélicos que demandaban la fundición de hierro mediante el carbón vegetal, lo que se denomina el carbón vegetal, y entonces ante la escasez del carbón de leña, comienzan a explorarse las minas de carbón, o sea, el carbón mineral. No es lo mismo fundir el hierro con la energía del carbón vegetal respecto al carbón mineral. Eso implicó algunos avances tecnológicos también para la fundición del hierro dependiendo del tipo de carbón. Ahí ya tenemos un primer nudo gordiano que va a ir resolviendo lentamente las innovaciones tecnológicas. Pero el otro gran problema es que a medida, imagínense ustedes una mina de carbón, a medida que íbamos explotando esa mina para sacar el carbón, que reitero era muy importante para abrigar los hogares, pero también para fundir el hierro, y más adelante para alimentar las calderas. ¿Mm? Por eso la serie de invenciones van teniendo aplicabilidad en el sistema fabril, pero también en otros aspectos, por ejemplo, las vías de transporte. Pensemos los primeros barcos a vapor, pensemos los trenes movidos con energía a vapor. A medida que íbamos explotando esas minas, íbamos bajando en la tierra y se nos inundan. Se nos inundan por la acumulación de agua. El primer sistema que fue implementado para sacar agua de las minas era por un sistema de poleas con baldes que eran movidos con tracción a sangre, lo que se denomina tracción a sangre. Cuando ustedes escuchen tracción a sangre, ¿qué significa? Bueno, que hay animales moviendo esas poleas o incluso seres humanos. Entonces era muy común ver en las minas desde animales que terminaban ciegos porque eran metidos en las minas, caballos, mulas, para hacer girar entonces las poleas y que se pudiera extraer aguas de las minas, o incluso mano de obra, trabajadores también realizando esas tareas de dinamizar el sistema de poleas. Pero esto tenía una productividad X.
a medida que seguíamos explotando y seguíamos bajando, la cantidad de agua era mayor, entonces tampoco era muy eficiente seguir extrayendo agua mediante tracción humana o mediante tracción animal. Y eso es lo que va despertando, por eso decía que era una explicación un poquito tecnodeterminista, pero que nos ayuda de todas maneras para entender algunas de las cosas que pasaban en esos tiempos históricos, iba despertando entonces la necesidad de innovación tecnológica. Es así entonces que se van sucediendo distintas innovaciones, caso del pistón reciprocante, caso de distintas tecnologías para hacer uso de la energía a vapor y para mover entonces esas poleas de una manera más eficiente y con mayor productividad. Luego estas energías, estas nuevas fuentes energéticas son utilizadas para mover otros sistemas, por ejemplo, en los sistemas fabriles. Luego vamos a entender que una fábrica básicamente es un gran galpón, es un lugar donde yo puedo agrupar máquinas con personas que hagan trabajar esas máquinas, pero también concentrando las fuentes de energía. Entonces, algunas de estas nuevas fuentes energéticas van a tener aplicación en el sistema fabril. ¿Vamos bien por aquí con la explicación? ¿Se va comprendiendo? ¿Vamos entendiendo algunas de las cuestiones que estamos señalando? Muy bien, gracias por las respuestas por el chat. Entonces, vean ustedes, se van generando entonces una serie de innovaciones. Esas innovaciones tienen aplicación en la minería, en los transportes y también en el sistema fabril, evidentemente. Por ejemplo, en el sector textil, que es el sector de la industria textil e industria de la confección, que más productividad gana con la incorporación de nuevas tecnologías. Todo esto, por supuesto, con altos costos sociales, con altos costos sociales que tienen implicancia en eh, configuraciones urbanas como nunca se habían visto, donde la gente expulsada del campo iba a vivir en los cinturones de pobreza de la ciudad, con una mano atrás y otra adelante, o sea, con muy pocos bienes y con muchas necesidades, y con solamente algo para vender en el mercado, como es su fuerza de trabajo en un contexto donde había una alta demanda de fuerza de trabajo, pero una mayor oferta, y por lo tanto, también por primera vez en la historia estábamos ante fenómenos de alto y creciente desempleo, lo que daría lugar a la reflexión por parte de algunos académicos de la época, algunos añitos después, caso de Marx, quien instala la noción, el concepto, la categoría de análisis del ejército de reserva industrial, o sea, todos aquellos trabajadores que no pueden ser incorporados en el mercado del trabajo y que están demandando este trabajo, y por esa fuerza de la oferta y de la demanda que comienza a imperar, esto lo vamos a ver sobre todo la clase que viene, pero ya se los adelanto, comienza a imperar en este nuevo contexto, tira a la baja el valor del salario. O sea, tenemos entonces serias preocupaciones desde el punto de vista del alto desempleo y de los salarios bajos, lo que hace que en determinado momento histórico, bueno, cunda la pobreza y la creciente pauperización
de las clases operarias. Vamos a ver entonces ahora, a manera de resumen, en un videíto de unos 20-25 minutos, cómo fueron los comienzos de esa revolución industrial, para luego detenernos en uno de los mayores impactos sociales, esto es el impacto en materia del trabajo infantil, que fue una de las, que fue uno de los aspectos más controvertidos, que comienza también a gestarse de manera muy preocupante con estos procesos industrializadores y con esta revolución industrial. Entonces, antes de ver eso, vamos a compartir un video que nos relata cómo se dieron los hechos que catapultan este hito tan importante en la historia del trabajo como fue la revolución industrial. A mediados del siglo XVIII, los británicos se ganaban la vida ante todo de un modo. Eran granjeros. La mayoría de la gente pasaba sus días trabajando la tierra como siempre habían hecho. Sin embargo, Inglaterra estaba a punto de sufrir el cambio más profundo de su historia, un cambio que nos afectaría y supondría un reto para todos. En un espacio de solo 60 años, Inglaterra experimentaría una revolución. Una revolución que sacaría al trabajador del campo y lo llevaría a la ciudad. De una economía rural a las fábricas urbanas. Esta es la historia de las máquinas y de la gente que, para bien o para mal, crearon nuestro mundo del trabajo moderno. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? Maravillas de fábrica. Hace 250 años, los granjeros georgianos ya estaban cambiando el aspecto del paisaje. La población se estaba disparando en Inglaterra, así que cogieron las zonas pantanosas, las tierras yermas y los bosques, los secaron, los vaciaron y empezaron a ararlos. Por primera vez, los granjeros que utilizaban innovaciones en agricultura eran capaces de producir comida suficiente para que esta creciente población floreciera. Y la población creció con fuerza. En 1750, en Inglaterra, había 5,5 millones de personas. En 1850, la población había aumentado a más de 16,5 millones. Absolutamente increíble. Con tanto crecimiento de cultivos y gente, las viejas tecnologías ya no podían dar abasto. Los molinos de harina en particular querían mejorar su máquina más importante, la rueda hidráulica. Usada desde la época de los romanos, la rueda hidráulica seguía siendo la principal fuente de energía, pero era el centro de un cada vez más acalorado debate. Había dos diseños básicos, la rueda impulsada por abajo y la misma rueda impulsada por arriba. Unos pretendían que la rueda impulsada por abajo era 6 veces más eficiente que la rueda impulsada por arriba. Otros insistían en que la rueda impulsada por arriba era 10 veces mejor. En 1752, un constructor de instrumentos científicos, John Smeaton, se atrevió a intentar resolver el asunto con la ciencia. A los 27 años, Smeaton recibió el encargo de construir un molino de agua. Era todo un acontecimiento porque él nunca había construido uno antes. Para decidir qué diseño utilizaría en su molino de encargo, Smeaton construyó un sofisticado modelo de madera. Este le permitía testear la cantidad de energía ejercida por la rueda hidráulica impulsada por arriba y por la rueda hidráulica impulsada por abajo en el mismo marco de madera con la misma altura de caída de agua. Ahora voy a dar un repaso a este significativo experimento. Esta de aquí, por supuesto, es la rueda impulsada desde abajo y funciona así. Abro el depósito, sale el agua y chorrea por debajo de la rueda y gira las palas. Ahora bien, aquí está la rueda impulsada por arriba.
Lo mismo de antes, abro la esclusa y el chorro de agua sale por aquí. Debo decir que con el mismo volumen, sin ninguna duda. La potencia del agua es la misma en ambas ruedas. Lo que resulta interesante es que giran en distintas direcciones. Entonces, ¿cuál tiene más fuerza? Bueno, tendremos que hacer el juego de la cuerda para averiguarlo. Se puede hacer conectando las dos ruedas con esta barra de aquí. Por supuesto, la rueda más fuerte predominará y arrastrará a la más débil en su dirección. Que empiece la batalla. La rueda hidráulica impulsada por arriba va en la dirección que debería ir y arrastra a la rueda impulsada por abajo con ella. Está claro, la rueda impulsada por arriba es más potente. Aquí está la ganadora. Smeaton mostró con su experimento que la rueda impulsada por arriba es aproximadamente el doble de eficaz que la rueda impulsada por abajo. La clave es la gravedad. La energía de la rueda impulsada por arriba es mayor porque cae desde arriba. No queriendo precipitarse en sus conclusiones, Smeaton tardó 6 años en publicar sus hallazgos. Los detalles de su análisis me han dejado un poco desconcertado, pero asombró a sus coetáneos. Con esta prueba científica y el análisis del resultado, Smeaton presentó un argumento sólido sobre la eficacia de máquinas que otros podrían continuar. Smeaton realmente había puesto los cimientos para la moderna profesión de la ingeniería civil. En manos de otro hombre, Richard Arkwright, la revolución daría el próximo paso crucial. Arkwright tenía una máquina totalmente nueva que funcionaba con la rueda hidráulica impulsada por arriba de Smeaton. Estaba escondida en un valle remoto de los Peninos, en Derbyshire, como en una fortaleza. No quería que nadie viera lo que tenía allí dentro. La máquina secreta de Arkwright transformaría la manufactura de la industria campesina tradicional que se había mantenido intacta durante generaciones. El hilado de algodón. Para producir hilo de algodón a mediados del siglo XVIII, el algodón en crudo se hilaba en la rueca tradicional. El hilador primero sacaba las fibras de algodón y al mismo tiempo las juntaba con un giro y las introducía en la punta del huso. Entonces, la hebra que salía se tejía de nuevo en un huso. Era una labor de trabajo intensivo, muy especializado, pero requería mucho tiempo y solo producía un hilo muy frágil. La máquina de Arkwright cambiaría todo esto. La historiadora textil Anna Benson nos puede explicar cómo. Y ahora, Anna, aquí hay algo bastante diferente, una máquina que revolucionó la producción de hilo, el marco giratorio movido por agua de Arkwright, una cosa maravillosa. Anna, ¿puedes contarme cómo funciona este marco giratorio movido por agua? Quiero decir, lo que veo aquí es casi igual que el algodón natural que tenías allí en la mano, ¿verdad? En esta máquina, todos los procesos que he hecho en la rueda grande se hacen al mismo tiempo. Así que ponemos este algodón aquí detrás y estos rodillos están ajustados para ir a diferentes velocidades. El de atrás va más lento que el de delante y este trocito que yo estaba haciendo en la rueda grande se hace aquí. Va sacando las fibras de forma que cada vez es más fino. De acuerdo. Ahora puedo ponerlo en funcionamiento para ver lo que quieres decir. Tengo la rueda girando a mi ritmo y luego pongo en marcha el mecanismo así y... Ah, allá vamos. Es fantástico, lo hace todo a la vez. Lo va cogiendo, hilando y tejiendo. Años antes se habían patentado unos rodillos de ajuste, pero fue el genio de Arkwright quien creó el sistema para que estos rodillos de ajuste funcionaran. Entonces, obviamente, está haciendo más hilo más deprisa y también, a mi entender, la calidad es mejor. De hecho, era tan bueno y tan fácil de producir que Arkwright podía pensar en grande. Pero imaginad no solo 4 bobinas cargadas con hebra, sino 96 y no movidas a mano, sino con una rueda hidráulica. Y efectivamente, no solamente 96, una fila tras otra de máquinas como estas, un piso encima de otro. Un sueño como este implicaba un tipo de edificio totalmente nuevo.
era la catedral de la revolución industrial, una fábrica. El prototipo de molino de hilado de algodón de Arkwright fue el primero de su clase en el mundo y el iniciador del sistema de trabajo en fábrica. Un sistema en busca de mano de obra. Cromford Mill necesitaba más mano de obra de la que podía encontrar en el pueblo, así que Arkwright puso anuncios para que los trabajadores vinieran de muy lejos. Pero él buscaba un tipo de trabajador en particular. Dado que el marco giratorio movido por agua había convertido ese trabajo de habilidad en un sencillo juego de niños, Arkwright necesitaba principalmente mano de obra no cualificada. Puso anuncios para familias, de forma que tendría como empleados en su molino, por muy poco, a mujeres y niños. Para darles alojamiento, la primera ciudad molino crecería junto al molino. Arkwright hizo una iglesia, un bar, un mercado e incluso una escuela. Pero quizás el mayor incentivo para atraer a que vinieran familias de otras zonas era el buen estado de las viviendas. Durante los años 1770, Arkwright construyó estas casas en North Street para su mano de obra. Son realmente bastante alucinantes. Comparado con la vivienda media de la clase obrera en la época, esto es realmente algo muy especial. La gente que haya vivido aquí, los pobres o incluso muy pobres, urbanos o rurales, habrán estado realmente fascinados por este alojamiento palaciego. Esto tuvo que haber sido un gran incentivo para trabajar en el molino. ¿Y cómo trabajaban? De día y de noche. Desde luego, los empleados de Arkwright veían cómo todo su estilo de vida había cambiado por la forma en que tenían que trabajar en el molino. Para sacar provecho de su inversión, Arkwright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas. Y así empezó el trabajo por turnos. El tiempo era dinero. Esto era altamente productivo, pero un lugar un poco preocupante. La mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas, que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas. Niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas, día y noche, 6 días a la semana. La máquina dictaba el ritmo de vida. Y este era el precio que los empleados pagaban por un pequeño, aunque seguro salario. Su patrón, Arkwright, por otra parte, estaba ganando una fortuna. Concedió licencias de su patente tecnológica del marco giratorio movido por agua, pero solo en cantidades de 1000 usos, así que cualquiera que quisiera utilizar la máquina también tenía que montar una fábrica. 18 años después de haber creado Cromford, había más de 140 molinos funcionando con marco giratorio movido por agua repartidos por todo el país. Pero la fábrica todavía estaba lejos de alcanzar su pleno potencial. Solo una cosa podría cambiar eso: el vapor. Todo empezó con un hervidor de agua. La tía de James Watt estaba enfadada. Antes que leer un buen libro, el chaval de 15 años se sentaba en casa todo el día observando cómo hervía el hervidor. Levanta la tapa, mira dentro, ve el vapor que sale, ve el vapor condensado en el interior de la tapa. Ahora, lo que la tía tomó por holgazanería era en realidad el gran interés de un joven científico, un hombre que, en su día, inventaría el primer motor de vapor realmente eficiente. James Watt se hizo mayor y llegó a ser un constructor de instrumentos científicos en la Universidad de Glasgow. Un día le pidieron que reparara un modelo de uno de los primeros motores de vapor, el motor Newcomen. El modelo se había quedado literalmente sin vapor. El motor Newcomen se había estado usando desde principios del siglo XVIII. Era usado principalmente para bombear agua de las minas, pero no funcionaba muy bien. El motor funcionaba por el principio del vacío, creado por la condensación de vapor en un solo cilindro. Sin embargo, consumía una enorme cantidad de carbón para producir bastante poca energía. Ahora, el problema con este motor es que ese vapor tenía que ser inyectado y condensado en el mismo cilindro. Esto significa que por cada golpe del pistón el cilindro tenía que ser calentado y enfriado, calentado y enfriado, calentado y enfriado. Esto hacía que la máquina fuera realmente muy ineficiente. Watt arregló el modelo, pero batalló con el problema de su ineficiencia durante más de un año. Entonces fue a dar un paseo por un campo de golf de Glasgow. En 1765, mientras caminaba por Glasgow Green, le llegó la inspiración. Tal como iba a escribir, no había caminado más que hasta el centro de golf y ya lo tenía todo solucionado en mi mente.
Buen tiro, señor. Esto es Crofton Pumping Station. Proporciona agua al canal de Kenneth y Avon. Dentro está el motor más antiguo del mundo que todavía sigue haciendo su trabajo original. Y fue construido por Watt. En el motor Newcomen, el vapor era inyectado y condensado en el mismo cilindro, haciendo que fuera realmente poco eficiente. Este hombre, Watt, tuvo una sencilla, ingeniosa idea, un verdadero salto adelante. En su motor, el proceso de enfriado estaba separado del cilindro. Y aquí tenemos este condensador, aquí abajo, algo maravilloso, lo cual significa que el cilindro de arriba permanecía caliente todo el tiempo. El vapor del hervidor entra por el cilindro de la parte superior, empujando hacia abajo al pistón de dentro. Al final del recorrido, la presión del cilindro es ecualizada, y el peso natural de la barra de la bomba tira del pistón hacia su posición inicial. Mientras sube, una válvula libera el vapor dentro del fondo del cilindro. Con cada golpe descendente, este vapor es recogido en el condensador separado donde queda condensado. Este proceso crea un vacío que hace bajar el pistón cuando el vapor de arriba lo empuja hacia abajo. Este increíblemente eficiente uso del vapor significa que el motor de Watt consume menos de la tercera parte del carbón utilizado por el motor Newcomen. Es también 2 veces más potente. La impresionante fuerza de este motor levantaba 1 tonelada de agua con cada golpe. Eso significa casi 18 millones de litros al día. Pero el motor de Watt llegaría a ser mucho más que una eficiente y estupenda bomba. Iba a impulsar la transformación de cualquier lugar de trabajo en el país. Pero había un problema. Watt era un pesimista, un hipocondríaco, propenso a rachas de desesperación, inactividad y depresión. Tuvo su punto bajo en 1773, cuando llegó a la conclusión de que no había nada más insensato que inventar. Y por una vez, su depresión era justificada, porque al cabo de 8 años de trabajo duro con su motor de vapor, su socio quebró. Lo que necesitaba, claro, era un nuevo socio, uno con impulso, con recursos y con cabeza para los negocios. Aparece Matthew Boulton. Boulton era un dinámico fabricante de Birmingham que cuando conoció a Watt vio los diseños para el motor de vapor e inmediatamente se dio cuenta de su potencial como negocio. Boulton, con su dinero en efectivo, sus artesanos y su confianza, emprendió esta nueva y gran idea y la organizó. Watt dejó Escocia y se unió a Boulton en Birmingham en 1774. Asociados, estos 2 hombres iban a ser, como veréis, gigantes de la revolución industrial. En 5 años, después de mejorar sus prototipos, captaron el mercado de motores de vapor para bombear agua de las minas de estaño, cobre y plomo. Pero Boulton tenía mayores ambiciones. Boulton advirtió que una pequeña pero significativa alteración en su motor de vapor lo haría mucho, mucho más útil. Instó a Watt a idear una forma de convertir la acción arriba y abajo del motor en un movimiento rotativo, para que funcionara como una supereficiente, potente y muy segura rueda hidráulica. Con un brazo unido al piñón del cigüeñal, controlando un sistema de correas, el motor de vapor podría impulsar no solo una máquina a la vez, sino toda una serie de ellas. La energía del vapor estaba a punto de cambiar el mundo y el lugar de trabajo. No solo para el minero, sino para el fabricante, el obrero de la fundición de hierro, el trabajador textil, el destilador e incluso el alfarero. El vapor era ahora un gran negocio, y el lugar de donde arrancó fue la ciudad en la que ocurrieron más cosas de la revolución industrial, Birmingham. Aún hoy, más de 200 años después de que se conocieran, todavía puedes cruzarte con Boulton y Watt. Me pregunto si, cuando se hicieron socios, se dieron cuenta de que crearían uno de los primeros negocios corporativos internacionales, no solo con fábrica, sino diseño, marketing y personal de oficina también. Pero el éxito trajo consigo montañas de papeleo.
En la casa de Bolton, Soho House, todavía en pie hoy, Watt mostró a su socio financiero cómo podía mejorar la velocidad y eficiencia de sus oficinistas. El lúgubre Watt creó la precursora de una herramienta clave en la oficina. No podemos imaginar cómo lo haríamos sin ella, la fotocopiadora. Esta cosa asombrosa es eso, una de las copiadoras de Watt. Bueno, la tinta era muy importante, había que usar una tinta especial, tinta mezclada con azúcar y un buen chorro de coñac francés. Bien, ahora yo transformo lo que parece un escritorio portátil en una prensa de imprenta. Asombroso. Bueno, ahora voy a hacer una copia de mi carta. Watt me da estas instrucciones. Cubra la carta escrita con tinta especial con una hoja de papel copiativo cuidadosamente humedecida y coloque ambas entre dos trozos de cartulina. Luego, enganche la manivela al rodillo, inserte la carta intercalada en el cartón y finalmente pase la prensa por encima 2 veces. Vamos a ver. Cielos, asombroso. Una copia, no muy limpia quizás, pero puede ser que yo no haya puesto muy bien la tinta o el tipo de humedad adecuada en el papel. Pero de todas formas, una muy buena copia. Y bueno, aquí está. Mr. Watt lo hizo, inventó la primera máquina copiadora. La prensa copiadora de cartas era sencillamente un éxito de ventas. La fábrica de Bolton en Birmingham era un productor consolidado de una gran variedad de artículos. Su único argumento de venta era su soberbio y constante nivel de calidad. Objetos de plata asombrosamente bellos, hebillas, medallas, joyas y sobre todo botones. Incluso el rey y la reina eran clientes, y con los británicos georgianos de todo el país siguiendo la moda, la demanda de botones era alta. Para hacer frente a esa demanda, Bolton tuvo que desarrollar todo el potencial de una nueva técnica de gestión, la división del trabajo. La mano de obra estaba a punto de conocer la producción en cadena. La genialidad de Bolton fue acabar con las etapas de producción. Uno que visitara su fábrica veía cómo, en lugar de emplear una sola mano para producir un botón, trabajadores con habilidad y sin ella realizaban diferentes partes del proceso, ya sea redondear, estampar, cortar, grabar o dorar. Hoy esto parece obvio, pero era una idea revolucionaria a mediados del siglo XVIII. El economista más famoso de su época, Adam Smith, describía en su obra La riqueza de las naciones cómo la producción de un alfiler era industrializada por la división del trabajo. Adam Smith se fijó en que la fabricación de un humilde alfiler se puede dividir en 18 etapas distintas de variada dificultad y complejidad. Por ejemplo, sacar el alambre, estirar el alambre, añadir la cabeza del alfiler, bastante complicado seguro, una cosa tan diminuta, y luego, claro, el afilado del alfiler. Ahora Smith advirtió que si participaban 10 personas en la producción de alfileres, siendo cada una responsable de una etapa diferente de fabricación, entonces, en un día, se podían hacer 48.000 alfileres, una media de 4.800 alfileres por persona. Por otra parte, si una sola persona intentaba hacer un alfiler realizando todas las 18 etapas diferentes, entonces tendría suerte si hacía 20 alfileres al día. Más, mejor y con menor esfuerzo y coste. Esto era una empresa de consultoría estilo siglo XVIII. Esta fábrica de botones en Birmingham, que es el origen de la época de Bolton, todavía trabaja mucho. Aquí podemos ver cómo cada etapa la realiza una mano diferente. Y todavía hoy esta es la forma más económica de producir las cosas. Con la energía de vapor y una mano de obra organizada dirigiéndola, la revolución industrial era imparable. A principios del siglo XIX, la minería, la ingeniería y la fabricación avanzaban literalmente a todo vapor, dejando atrás a la vieja economía agrícola. Con la energía del vapor a su disposición, los patronos ya no estaban limitados a la energía del agua que proporcionaban los remotos ríos rurales. Podían estar en cualquier parte.
y con una fábrica tras otra se fueron extendiendo en las nuevas ciudades industriales. Esto era el progreso, pero para muchos tenía una cara oscura y satánica. La industrialización tuvo lugar con muy poca intervención por parte del gobierno. Los industrialistas, los patronos, podían, en su búsqueda de amplios beneficios, hacer realmente lo que quisieran. No hubo leyes efectivas para proteger los derechos de los trabajadores hasta los años 1840, y los sindicatos, bueno, eran prácticamente inexistentes. El jefe tenía al trabajador casi a su merced, y ninguno era tan vulnerable como el tejedor. Más que ningún otro trabajador, el tejedor experimentaba la gloria y la miseria del progreso industrial. Al empezar la revolución industrial, la mecanización le había hecho rico. Las máquinas de hilar habían hecho bajar el precio del algodón y mantenían al tejedor trabajando constantemente mientras intentaba satisfacer sin parar la demanda de tejidos nuevos y baratos. Ahora la mecanización le había alcanzado en habilidad. Los nuevos telares mecanizados impulsados con vapor harían que el tejedor perdiera su empleo. Manejados por gente sin preparación, los telares mecanizados podían hacer el intrincado trabajo del tejedor mucho más rápidamente y más barato. Sencillamente, él no podía competir. Los patronos usaban la competición con los telares mecanizados para bajar los salarios de los tejedores. Y los tejedores, enfrentados a decrecientes perspectivas de empleo, tenían que coger cualquier empleo que encontraran sin importar la cantidad de horas de trabajo, cualquier cosa para mantener cuerpo y alma juntos. Ahora, enfrentados a la falta de apoyo por parte del gobierno, los tejedores tuvieron que actuar directamente. En los años 1820 el proceso industrial estalló en todos los nuevos distritos textiles de Inglaterra. Pero la protesta fue en vano. Los tejedores de Inglaterra, enfrentados al hambre, llegarían literalmente a desaparecer. Fueron 250.000. Un telar especial que no solo revolucionaría el mundo del tejedor, sino que pondría en marcha la revolución tecnológica de hoy. El telar Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con estampados de moda. Lo ingenioso era que los estampados se podían tejer automáticamente. Un estampado se hace al pasar la trama. Un hilo de color que corre a través del telar por el espacio entre los hilos tensos de la urdimbre que van de la parte de delante del telar a la de atrás. El estampado que sale depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo. Para que eso ocurra, algunos hilos de la urdimbre se levantan, mientras que otros se quedan en su sitio. He venido a Paradise Mill, en Macclesfield, para que nos lo cuente una tejedora, Sarah Lees. ¿Cómo sabe el telar qué hilos de la urdimbre hay que levantar, cuáles hay que dejar en su sitio y en qué orden? Bueno, todo está controlado por el Jacquard desde arriba y con sus tarjetas perforadas que le dicen cuáles quieren dejar o coger. Veo aquí montones de tarjetas, cientos de tarjetas con miles de agujeros, pero no acabo de entender cómo funciona. ¿Me puedes dar más detalles? Tengo un modelo para mostrárselo claramente. ¿Quiere verlo? Estupendo, déjame verlo. Sí, claro. Sí, por favor. Todo depende de estas tarjetas de aquí. Estas tarjetas están presentadas a estas agujas con resorte. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. Están bastante afiladas. Muy bien, aquí están. Las agujas están aquí, se meten en los agujeros. Sí, y estas van a su vez presentadas a estos ganchos. ¿Y entonces controlan los hilos de la urdimbre por debajo? Si hay un agujero en la tarjeta, la aguja pasa a través de ella y el gancho se queda encima del plegador, que se levanta. Entonces, si hay un agujero, el hilo de la urdimbre se levantaría, mientras que si hay una parte sólida, el gancho es empujado fuera del plegador y el hilo de la urdimbre se queda abajo. Si muevo el pedal, se puede ver como cada vez coge hilos diferentes. Increíble. Así que estas tarjetas son básicamente el código para el estampado en el tejido. Sí. Esto parece algo muy innovador. Lo era. No solo controlaba el Jacquard, sino que más tarde esto condujo a los primeros programas de ordenador. Así que los mismos códigos del sistema binario se usaron para programar el telar Jacquard. Los agujeros y espacios y un trozo de tarjeta se aplicaron más tarde para programar los primeros ordenadores. Así, en este sentido, se puede decir que la tecnología del mundo moderno de la información empezó aquí, con el telar Jacquard.
Muchos rasgos clave de nuestra vida laboral de hoy en día. La corporación centralizada, el trabajo en cadena, la línea de... Muy bien. Bueno, ahí entonces una síntesis, un documental bien interesante que nos presenta, vieron toda la complejidad de esta serie de innovaciones tecnológicas y su impacto en plena revolución industrial. ¿Algún comentario o alguna duda de lo que acaban de ver? Quien quiera comentar algo puede levantar la manito o encender directamente el micrófono. Bien, bueno. En el chat me dicen que está bien, que está claro. Bueno, justamente creo que este video sintetiza bien lo que estamos tratando de señalar, sentando las bases de las implicancias de este hito tan importante en la historia del trabajo como lo fue la revolución industrial con tantos sacudones desde el punto de vista social. Uno de ellos, el que vamos a ver ahora inmediatamente, tiene que ver con el trabajo infantil, porque justamente una de las características que asume la revolución industrial desde su lado oscuro es justamente cómo el trabajo infantil tuvo un apogeo y un desarrollo muy importante en pleno proceso industrializador. Ustedes lo veían a manera de ejemplo recién en el video cuando Arkwright, a la hora de montar esas imponentes fábricas que iban unidas a las residencias de los obreros, etcétera, publica un aviso demandando trabajo, pero en un momento, no sé si llegaron a ver, decía justamente que necesitaba niños de cualquier edad, decía, y la leyenda en inglés era clarísima, niños de cualquier edad, porque notoriamente no necesitaba para el manejo de esos telares trabajadores calificados, solamente necesitaba gente que pudiera mover la máquina y eso es una tarea que también podían llevar adelante los niños. Y ustedes me dirán, pero un adulto también, sí, pero al niño se le paga menos. Entonces fue todo un negocio para esa época contratar a niños para hacer mover esas fábricas, además de aquellos niños que estaban siendo contratados incluso desde antes en el sector minero para poder entrar en lugares que eran muy, muy angostos. O sea, había una situación particularmente difícil y altamente sensible de acuerdo a los valores de hoy en día respecto a la problemática del trabajo infantil. Así que les propongo compartir algunas diapos sobre el trabajo infantil, entonces. Explotación infantil en el marco de la revolución industrial. ¿Mm? Les voy a pedir que alguien de ustedes me digan si están viendo bien las diapos, que me abra el micrófono, no por el chat que en este momento no lo estoy viendo. Sí, profe, se ven bien. Gracias, Cintia. Entonces, continúo. Vean, vamos a ver alguno vamos a empezar con un testimonio, en este caso de una niña de 8 años. Inglaterra, año 1842. Soy una trapper, son los niños que tiraban de vagonetas cargadas con carbón, con guarniciones
fijadas a los hombros y a la cintura, como es usual en los caballos. En este caso en la mina Gauber. Eso no me cansa, dice la niña, 8 años, pero debo tirar de la carretilla sin luz y tengo miedo. Voy al trabajo a las 4 y a veces a las 3:30 de la mañana y salgo a las 5:30 de la tarde. Nunca me duermo. A veces canto cuando tengo luz, pero no cuando está oscuro. No me atrevo a cantar entonces. No me gusta estar en la mina. A veces cuando voy al trabajo por la mañana, tengo mucho sueño. Voy a la escuela dominical y leo el Reading Made Easy, una cartilla de alfabetización que era muy popular en Inglaterra. Continúa diciendo, me gustaría estar en la escuela mucho más que estar en la mina. Esto es un testimonio, yo diría, hoy, de acuerdo a nuestros valores, desgarrador, desgarrador. Sobre todo si ustedes tienen hermanitos o algunos de ustedes probablemente hijos de esta edad, van a comprender la crudeza de esta etapa de la historia. Sí, Cintia levantó la mano. Adelante, Cintia. Que era la época que se daba lo que le llamaban el sistema de las camas calientes, que iban renovando las casas, que estaban todos También, hacinados y que iban durmiendo por tandas, y por eso siempre la cama estaba caliente, por eso le llamaban así. exacto. Sí. Además, vieron en el video recién que se mencionaba cómo el trabajo por turnos también comenzó por primera vez a implementarse en las fábricas de Arkwright. Así que sí, efectivamente, eso estaba ocurriendo en esta revolución industrial y posteriores procesos industrializadores. Vamos al siguiente testimonio. En este caso de un niño de 12 años, Suiza, año 1880. Tan pronto como me levanto, como a las 5:30, bajo al sótano para hilar hasta las 7 y luego puedo disfrutar del desayuno. Tengo que volver hasta la tarea, a la tarea hasta que debo ir a la escuela. Cuando salgo del colegio a las 11 en punto, me voy a casa rápidamente y tengo que volver a roscar hasta las 12 en punto. Entonces puedo comer y volver al trabajo hasta 1:15. Vuelvo a la escuela para aprender algo de utilidad. Cuando terminan las clases a las 4, vuelvo a casa junto con mis otros colegas. Y de nuevo al trabajo hasta que anochece. Llega la hora de la cena y después vuelvo a la hiladora hasta las 10. A veces, cuando hay mucho que hacer, debo de quedarme hasta las 10 en el sótano, trabajando. Después les digo buenas noches a mis padres y me voy a la cama. Así es todos los días. Otro testimonio de época. Entonces, en este caso, imaginémonos uno de esos lugares donde en un mismo sitio se encontraba el ámbito para el hogar, la fábrica y la escuela, todo junto, pero donde básicamente estos niños estaban picando de un lugar al otro y trabajando mucho más tiempo que el dedicado al estudio, y donde no hay momento, por ejemplo, para la recreación y para el juego, que es lo que hoy pensamos tienen que hacer los niños. Un nuevo testimonio, año 1832 en Inglaterra. Esta fue una entrevista posterior, por lo tanto está redactada en pasado. Dice así: tenía yo 7 años cuando empecé a hilar lana en una fábrica. La jornada de trabajo duraba desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un único descanso de 30 minutos a mediodía para comer. Teníamos que tomar la comida como pudiéramos, de pie o apoyados de cualquier manera. Así pues, a los 7 años yo realizaba 14 horas y media de trabajo efectivo. En aquella fábrica había alrededor de 50 niños, más o menos de mi edad, que con mucha frecuencia caían enfermos. Cada día
había al menos media docena de ellos que estaban indispuestos por culpa del excesivo trabajo. Estos son entonces algunos testimonios recolectados en la época que nos sirven entonces para contrastar una situación de violencia laboral de acuerdo a nuestros valores. Pero ahí comienza entonces el tema de tratar de comprender estos fenómenos de época. Y en tal sentido valga lo que señalamos allí en esta diapositiva. La idea de que los niños tienen sus propios derechos y por lo tanto no deberían trabajar al menos en las mismas condiciones de los adultos, comienza a establecerse sobre mediados del siglo XIX. Antes, los hijos de los pobres, este es un término de época, debieron sufrir una serie de privaciones. Entonces, claramente, esto que nos podríamos estar cuestionando nosotros era escasamente cuestionado hasta mediados del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se consideraba que estos niños, como eran hijos de los pobres, o sea, de clases populares, de la clase proletaria, tenían que trabajar porque era lo que se esperaba de ellos, y si no trabajaban, entonces las consecuencias podían ser peores. En el siglo XVI y XVII hay antecedentes de protestas contra niños que juegan en la calle, lo que produce en la juventud gran indolencia, enfermedad penosa de curación. O sea, ustedes ya están viendo cómo parte de la sociedad no quería que los niños estuviesen jugando en las calles, sino que estuviesen trabajando en fábricas o en minas. ¿Por qué? Porque, por lo que se decía ahí, estos niños terminan entonces actuando de manera irrespetuosa con el orden de la sociedad. Eso es lo que produce el ocio, se pensaba en ese momento. Entonces, en 1562 hay antecedentes de limitar la movilidad, eso lo vamos a ver la clase que viene, dada la alta cantidad de niños ociosos nacidos en la ciudad que recorren y vagan por ella de un lado al otro por falta de maestros. Esto era la preocupación de la época. Tienen que trabajar, tienen que ir a internarse en una fábrica, en una mina, o aprender un oficio con un maestro, porque de lo contrario viven ociosos y esos niños ociosos se vuelven entonces un enemigo para la normalidad en esas ciudades. Una de las primeras actuaciones para evitar esto tuvo lugar de mano de San Vicente, que en 1638 consigue una casona para los niños de la calle, dando lugar a la Cofradía de los Pobres. Este San Vicente es muy conocido hoy como San Vicente de Paul, quien creó la orden vicentina, de los vicentinos y vicentinas, que son órdenes religiosas que continúan hasta hoy en día y que en sus inicios tuvieron un papel muy importante como, yo diría, las primeras políticas sociales antes que el Estado actuara, o sea, por parte de la sociedad civil organizada, en este caso por parte de congregaciones religiosas. Surgen entonces escuelas de beneficencia, que en todo caso eran consideradas como semilleros de laboriosidad, de manera que a partir de lo que se logre en estas escuelas de beneficencia, que son hábitos de trabajo, las fábricas pudieran contratarles. Lo peor en esa época se consideraba es que estos niños estuviesen ociosos, pues el ocio los llevaría al pecado
y al delito. Y ahí tenemos una foto en ese sentido de algunos de los niños ociosos de la época. Noten las boinas que llevan, las gorras. ¿Les resulta familiares esas gorras? ¿Alguno de los que está escuchando? ¿Les resultan gorras familiares? Es como Sí, la que usaban los que manejaban los trenes, ¿no? parecidas. Ujú. Son gorras de paño, boinas, que fueron obligatorias, ustedes saben. Había una ley allá que por el año 1577 que obligaba a las clases trabajadoras los días domingos a usar ese tipo de boina. Por lo tanto, estos niños son niños trabajadores que usaban la boina como una moda obligatoria, fruto de una ley que les obligaba a llevarlas como manera de diferenciarlas de las clases burguesas. Claramente un burgués tenía que vestirse y tenía que aparentar diferente a un trabajador, a la clase proletaria. Entonces ahí está el origen de estas gorras que hoy son muy populares, ¿no? Sobre todo estos días vieron que hoy amaneció frío, lentamente ya la gente va a ir colocándose esas gorras que reitero, que en su momento eran su uso era de carácter obligatorio. Sigamos. Sobre mediados del siglo XVII, los niños de 6 años o más eran obligados a trabajar o iniciarse en el aprendizaje del oficio. En ese contexto es que surgen los workhouses, o sea, las casas de trabajo. Y como la mayoría de sus integrantes, o sea, de estos workhouses, eran niños, es que recién sobre 1780 surge la idea de crear escuelas industriales, o sea, lugares donde los niños pudieran aprender los oficios y no se estuvieran cruzando con adultos aprisionados, digamos, adultos ociosos que eran obligados también a internarse en estos workhouses. Estas escuelas industriales, unos prácticamente 100 años después, también tienen aplicación en el contexto de nuestro país. Es así que Uruguay en 1879 crea su Escuela de Artes y Oficios. Vean ustedes qué interesante esto, para que los niños de mala conducta aprendieran a obedecer y a trabajar como castigo. Estas son crónicas de la época. Y ahí tenemos una foto de la fachada de esa Escuela de Artes y Oficios, que es el edificio que hoy ustedes van a encontrar, que es sede de la UTU y que ustedes se encuentran ahí cerquita del aulario, en la calle Gonzalo Ramírez, pero digamos que a unas 4 o 5 cuadras de nuestro aulario. Incluso en otros años hemos ido a visitar la Escuela de Artes y Oficios porque tiene un museo abajo. Sí, Cintia, adelante. No, perdón que hablé. Bien. Que antes se decía que si eras mal alumno, o te portabas mal, era como que se tenía como esa sensación de que si eras malo, ibas a la U. Sí, durante mucho tiempo quedó esa idea, ese mito de la UTU, de la vieja Escuela de Artes y Oficios, como el lugar que le tocaba a cada uno si no se portaba bien en sus casas o en la escuela. Y de hecho, los primeros que gestionaron la Escuela de Artes y Oficios fueron los militares, en el marco del gobierno del coronel Latorre, con un disciplinamiento muy fuerte. En el mejor de los casos,
los trabajos infantiles debían de ser adecuados a su fuerza y a su capacidad, pero nadie se cuestionaba hasta, reitero, mediados del siglo XIX, el trabajo en sí mismo. Veamos en el siglo XVIII. Siglo XVIII tenemos la Revolución Francesa, 1789, ¿recuerdan? Ahí se elevan los valores de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Entonces, a ver, ¿desde qué punto de vista podemos ser libres cuando los niños tenían que trabajar desde tempranas edades? Entonces, sobre fines del siglo XVIII, con la Revolución Francesa y con los ideales de la libertad, que nos empezamos a cuestionar estas ideas de si verdaderamente somos libres, teniendo que actuar desde tan pequeños en el trabajo. O si hay libertad cuando el aprendizaje era obligatorio en los gremios que venían de la época de la Edad Media. Son los tiempos del desollinador. Acá tenemos una foto de un desollinador, esto de una de las películas que retratan el oficio con Mary Poppins, etc. Se argumentaba que estos niños dudosamente eran libres de elegir tareas tan peligrosas como la del desollinador. Notemos que un niño que trabajara de desollinador, o sea, tenemos claro, es quien saca hollín de las chimeneas, justamente eran para niños porque podían entrar a las chimeneas y podían realizar el trabajo. Ellos iban inhalando todo ese hollín que quedaba pegado en sus pulmones y bueno, morían de cáncer pulmonar desde a tempranas edades también. Ahí vienen otras corrientes como las del utilitarismo, que participan en el debate señalando que si se comienza desde muy temprano a trabajar, el cuerpo se deforma o se muere, y por lo tanto la vida útil es mucho más corta. O sea, desde el utilitarismo no se cuestiona sustancialmente que el niño tenga que trabajar, no se cuestiona emocionalmente este tema, sino que se cuestiona por los resultados. El resultado es que si los niños trabajan desde muy temprano, perdemos la curva de eficiencia y ya dejan de ser tan productivos a la edad de mayor vigor y de energía, porque vienen trabajando desde muy temprano. Acá tenemos más fotos de niños trabajadores de la época. Ese nuevo valor de la libertad sirve para que hacia mediados del siglo XIX entonces comenzara a debatirse todos estos asuntos, por ejemplo, el caso de la esclavitud. De la mano de la legislación anti-esclavitud es que se legislaría contra el trabajo infantil. Ahí tenemos, por ejemplo, una ley de 1833 que limita la jornada a 8 horas, pero para niños menores de 13 años. O sea, había que esperar a 1833 a una jornada de 8 horas para niños de 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 años de edad. Un cambio mayor comienza a ocurrir con el romanticismo. El romanticismo es toda una corriente cultural que tuvo su aplicación, por ejemplo, en la literatura romántica, y que posiciona la idea de que la infancia es el momento feliz de la vida. Entonces, por primera vez, la infancia pasa a ser concebido como un momento de felicidad, donde el niño tiene que jugar, tiene que sentirse feliz, etcétera, etcétera. Todas estas ideas comienzan a desarrollarse recién con el romanticismo del siglo XIX. Y de alguna manera
se parapeta la idea de que ese niño puede trabajar si, solo si, no impide el desarrollo físico y moral de ese niño. Como no es posible aplicar la fórmula de la esclavitud, que es que el salario los convierte en hombres libres, con los niños la fórmula es controlar el trabajo y avanzar hacia la educación. O sea, que dejen de trabajar todo lo que sea posible y que ese tiempo que estaban destinado al trabajo sea tiempo destinado a la educación. Y es así que van surgiendo señores como este. Vean qué parecido físico que tiene con Varela. Vendría a ser de hecho el Varela de los ingleses. Shaftesbury en el año 1866 diría: queda probado que si pudieran retirar de la calle de Londres a todos los muchachos más desamparados, indigentes y sin amigos, educarles poco a poco, tenderle una mano cariñosa, hago hincapié en esto, tenderle una mano cariñosa. Por primera vez se habla de tender una mano cariñosa. Antes esa mano tenía que ser una mano controladora, que golpeara al niño las veces que fuera necesario hasta que aprendiera, hasta que se situara en su rol. Bueno, una mano cariñosa y experimentada resultaría en ser diamantes. Vean la figura que utiliza, la del diamante, o ese diamante en bruto, o sea, una roca que hay que sacarle, hay que pulirle todo el contorno para llegar a esa preciosura que es el diamante. Bueno, con el niño pasa lo mismo, dice Shaftesbury. Ese niño puede verse como una roca desprolija, pero es cuestión, mediante el cariño, la educación, sacarle todo eso para encontrar el diamante, para encontrar ese diamante en bruto. Son épocas de cambio de sensibilidad. El niño ahora es visto como una víctima, en algunos casos víctima de sus padres alcohólicos, en otros casos víctima de sus empleadores. Y ejemplo de esta sensibilidad son las campañas de 1880 contra la trata de blancas. Es la época de oro de la literatura infantil, por eso ahí tenemos el caso de Peter Pan, que es un cuento de la época, donde noten ustedes qué es lo que le pasaba a Peter Pan. Peter Pan no quería crecer, quería ser niño. Entonces estaba rescatando esa idea de la niñez, y tratar de evitar la de los adultos. Estamos posicionando a la niñez entonces como un momento de la vida particularmente importante, al punto entonces en esta novela, de querer evitar las etapas de la adultez. Y continúan entonces, esto es lo que permite esos cambios que llegan hasta hoy en día. En 1918 es abolido el trabajo infantil, luego de la ley de una ley anterior, perdón, de 1878, que permitía el trabajo en media jornada para niños entre 10 y 14 años de edad, o antes una ley en 1876 que prohibía el trabajo a menores de 10 años. Todo esto en Inglaterra, en el epicentro de la revolución industrial. Entonces, noten ustedes, a manera de resumen, cómo ese fenómeno del trabajo infantil, que fue tan importante en la revolución industrial, comienza lentamente a cambiar a medida en que nos vamos sensibilizando sobre el tema y vamos introduciendo nuevos valores morales y éticos con respecto al trabajo, uno de los cuales es el que llega hasta el día de hoy, que dice más o menos así: los niños no deben trabajar, los niños tienen derecho a la educación y a ser libres y poder jugar. ¿Bien? Entonces, si tienen que ser libres para jugar y para educarse,
evitemos el trabajo. Esa idea de que el trabajo es lo que se espera de un niño fue propia de la revolución industrial y la hemos ido dejando de lado de acuerdo a nuestros valores predominantes, por desgracia, no dejándola de lado desde el punto de vista fáctico, o sea, lo que ocurre en los hechos en nuestras sociedades, donde se sabe que todavía, por desgracia, y fruto de la injusticia social que impera en nuestras sociedades contemporáneas, son muchos, son miles, son millones en el mundo los niños que siguen sin acceso a sus derechos de educación y de recreación y continúan trabajando. Algunos de ellos en las peores circunstancias. ¿Mm? Pero bueno, esta es brevemente la historia del trabajo infantil desde la época de la Revolución Industrial. ¿Algún comentario sobre lo que hemos visto? Muy bien. Somos poquitos hoy por este cambio que tuvimos que hacer, pero en todo caso hemos grabado esta clase, la vamos a colgar en EVA para que los compañeros de ustedes del turno matutino tengan acceso entonces a lo que hemos trabajado en el día de hoy. Si les parece bien, estamos cerrando y nos vemos nuevamente nosotros el lunes que viene, esta vez sí, en el aulario. Saludos a todas entonces y a todos. Nos vemos, Pablo, gracias. Chao, profe. Chao, chao, chao.